Ya, joven, entonces seguimos con la clase de hoy día. Vamos a pasar la lista primero antes que me olvide. Ya. Linda Ábalos. Presente, profe. Isabel Escobar. María José Gutiérrez. Profe, la Isa estaba ahí. Pero no me contestó la lista. Ah, ya le pregunté. Sí, Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Presente, profe. Ya. Sudelia Loyola. Presente, profesor. Laura Nieto. María Bernarda Olivo. Presente, profe. Krishna Rojas. Leandro Salazar. Presente, profe. Don Henry Saldaña. Presente. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Isabel Profe, Escobar. llegué. Presente, profe, disculpe. Isabel Escobar. Presente, profe, disculpe Ya. que me atrasé un poquito. No hay problema. Laura Nieto. Krishna Rojas. Ya. Cerramos. Bien, entonces les decía, jóvenes, que con eso nos sirve como introducción para el tema que vamos a ver hoy día. Hoy día empezamos a ver los impuestos, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? Vamos a conocer la norma tributaria que ya la vimos, el 825 y el 824. Vamos a analizar los impuestos en el flujo de caja de la organización, o sea, ¿a qué se refiere esto? De que obviamente el pago de los impuestos afecta al flujo de caja porque son egresos y esos egresos tienen que ser considerados, obviamente, dentro de esos egresos tienen que estar considerados los pagos de impuestos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a seguir viendo y vamos a elaborar reporte de análisis tributario para apoyar la toma de decisiones. O sea, vamos a aprender a calcular y a llenar el formulario 29 y pago de IVA, y vamos a reconocer la forma de cómo se sistematiza la información en una empresa para preparar el pago de impuestos, ¿ya? En el fondo, ustedes en esta clase van a aprender a calcular el pago del IVA y a calcular el pago de los impuestos a la renta. En términos muy generales, pero les va a servir mucho porque van a entender cómo se determinan y pagan los impuestos en Chile, tanto los que están en el 824 y los que están en el 825. O sea, 825 IVA, 824 impuestos a la renta, ¿cierto? Bien. Vamos a partir aquí de lo que acabamos de ver nosotros. Esto está muy bien, esto es lo medular, esto tienen que aprendérselo que impuestos norman el decreto ley 824 y el 825. Tienen que saber qué impuestos norman, ¿cierto?
Pregunta de prueba. Obviamente, si vamos a ver impuestos, ustedes tienen que saber qué impuestos están normados por el 824 y por el 825. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Los impuestos en Chile. Y vamos a hablar de las declaraciones juradas. En Chile tenemos 3 tipos de impuestos, pero en general se identifican solo 2. Y otros es porque hubo que darle una clasificación a las contribuciones bienes raíces, ¿ya? Entonces vamos a decir que los impuestos son aportes, pagos, entrega que hacen las personas y las empresas al Estado. ¿Y cuál es la particularidad? Que están grabadas o están determinados estos impuestos por ley. Y no pagar los impuestos en Chile es un delito. No pagar los impuestos en Chile es un delito. Por lo tanto, una persona podría ir presa, cumplir condena, porque está infringiendo una ley, por no pagar los impuestos. Y aquí vamos a hacer la primera gran diferenciación. Hay impuestos directos y impuestos indirectos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que los impuestos directos gravan a una persona con nombre y apellido, y lo graban en función de sus ingresos. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Si una persona gana 50 millones de pesos mensuales, está gravado con impuesto, porque grava ese tipo de ingreso, la renta. Es un impuesto directo y va a calcularle un impuesto a esa persona por esos 50 millones de pesos. En cambio, si hay otra persona que gana 300.000 pesos, 500.000 pesos, no va a estar afecto a impuesto porque su renta no va a estar afecta por su monto a impuesto a la renta. Por eso es que se llama impuesto directo, porque grava directamente el ingreso o la riqueza de una persona o de una empresa. ¿Ya? Y el impuesto indirecto es el impuesto que, independiente de cuánto gane esa persona, siempre lo paga. ¿Qué ejemplo me podrían dar de un impuesto indirecto que no importa cuánto gane, igual tiene que pagar? ¿Cuál es? ¿Qué impuesto podría ser? Profe, el mismo IVA. Perfecto. El IVA es el ejemplo típico. Una persona que tiene 50 millones de pesos de ingresos al mes y compra un kilo de pan, paga exactamente el mismo IVA que compra una persona que gana 350.000 pesos por ese mismo kilo de pan, ¿cierto? Y ese es un impuesto indirecto, que no mide la riqueza ni cuánto gana, no. Se grava a todos por igual. Y a ese impuesto se le llama impuesto al consumo generalmente, ¿ya? Entonces el impuesto directo es el que grava directamente a la renta o impuesto a la renta que obtiene una persona o una empresa. Y el impuesto indirecto es aquella renta que, independiente del grado de ingresos que tenga, grava a todos por igual, ¿cierto? Es el impuesto indirecto. El ejemplo típico es el IVA, como dijo la compañera. Y hay otros impuestos que son las contribuciones bienes raíces, que se están catalogados como un impuesto de acuerdo al avalúo de la propiedad. Aquí tampoco importa cuánto gane la persona, sino que cuánto vale la propiedad que está habitando y por la cual tiene que pagar impuestos. Entonces, tienen que aprenderse como son distintas clasificaciones. Entonces, tipo de impuestos, podemos decir que hay impuestos directos e indirectos y hay otro tipo de impuestos. Después uno puede ver otras clasificaciones. Por ejemplo, dentro de los impuestos directos, que son los que vimos acá arriba, impuestos directos, que son los que afectan directamente a la riqueza, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto único de segunda categoría, el impuesto global complementario y el impuesto adicional. Y todos estos están regidos en el decreto ley 824 de la renta. Por lo tanto, el decreto ley 824 lo que hace es normar todos los impuestos directos, o sea, impuesto a la renta. Cuando la compañera decía que el 824 afectaba el impuesto a la renta, se refería a impuestos que afectan directamente a los ingresos o riquezas de las empresas y de las personas. Y discrimina a mayor riqueza, mayor impuesto, ¿cierto? Esa es la idea. Y entonces, los impuestos directos que nosotros vamos a ver va a ser el impuesto a la renta, primera categoría, del formulario 22,
ese lo pagan las empresas. El impuesto único de segunda categoría, que es el que nosotros veíamos, que es el impuesto que pagan por el trabajo, las personas. El impuesto regular complementario, que es un impuesto a la renta que pagan las personas. Y ese impuesto, cuando ustedes hacen declaración de impuestos y dicen, oye, me van a devolver impuestos, esa devolución ustedes la obtienen al presentar el formulario del impuesto global complementario. A las personas presentan solo este formulario. Las empresas presentan este formulario. Este formulario lo presentan las empresas, pero referido a impuestos de retención. En este formulario tienen que pagar el IVA, pagar el impuesto de la boleta de honorario y pagar el impuesto único de los sueldos. Y el impuesto adicional se paga en el formulario 50, que son todos los impuestos que, por ejemplo, afectan a la riqueza, como dijo una compañera, el ILA, impuesto a la ley del cole, y etcétera. Todos los impuestos suntuarios van en ese formulario 50, que también lo vamos a ver. Vamos a ver. Y los impuestos indirectos, ¿cierto? Estos indirectos son impuestos como el IVA, por ejemplo, que no discrimina el nivel de ingreso de las personas, ni de las empresas. Grava a todos por igual. Todos pagan IVA, todos pagan impuestos a los productos suntuarios, todos pagan impuestos a la bebida alcohólica, todos pagan impuestos al tabaco, todos pagan impuestos a los combustibles, y todos pagan impuestos a los actos jurídicos, de timbre y estampilla. Cuando ustedes piden un crédito, tienen que pagar un impuesto también, que es el impuesto a timbre y estampilla, ¿cierto? No se olviden que la gran mayoría de las transacciones de dinero en Chile están afectadas a impuestos, todo. Si una persona le presta plata a otra, ese préstamo de plata se formaliza a través de un mutuo, y ese mutuo tiene que pagar impuestos a timbre y estampilla, ¿cierto? Impuesto porque es una traslación del dinero, y eso está afecto a impuestos. El impuesto de primera categoría. Este impuesto es el que grava las rentas provenientes del capital. O sea, son los impuestos que pagan las empresas. Entonces, anoten por ahí en alguna parte que el impuesto de primera categoría es un impuesto que pagan las empresas. ¿Cierto? Dependiendo del sistema tributario que tengan, es cómo se determina la base imponible del impuesto de primera categoría. Yo les voy a explicar después 3 formas de tributación que la vamos a ver cómo se produce, ¿cierto? La renta. Porque esto ha ido variando, pero lo que nos interesa aquí es que ustedes conozcan que existe un impuesto de primera categoría que grava a las empresas, y les vamos a explicar cómo se determina en la actualidad, porque obviamente las reformas tributarias lo que hacen es modificar la forma o la base imponible de ese impuesto, ¿ya? Entonces el impuesto de una categoría es el que grava a la utilidad. ¿Y cómo se obtenía o cómo se obtiene? A partir del balance. Entonces uno dice, mire señores, yo voy a tomar el resultado del balance, ¿se acuerdan de la utilidad que nosotros obteníamos? Y a eso yo lo voy a hacer agregados y deducciones de acuerdo a la norma tributaria. Y ese resultado va a ser la base imponible del impuesto. Esto lo vamos a ver con ejemplos, así que esto es teórico. Esto lo pueden leer ustedes tranquilamente después para que lo repasemos en la próxima clase y veamos ejemplos. Entonces, la renta líquida imponible es aquella que se produce acá. Cuando uno toma, ¿cierto? El resultado financiero, le agrega las deducciones, ¿cierto? Y le agrega, pero le hace agregado y hace deducciones y determina la renta líquida imponible. La determinación de esta renta líquida imponible es la que va variando de acuerdo a las reformas tributarias, ¿cierto? Unos años es por la utilidad del balance, otros años por el ingreso, por la diferencia entre los ingresos y los egresos, etcétera, etcétera. Depende de cómo esté determinada la renta de una empresa, y el cómo está determinada lo establece la misma ley de impuesto a la renta. Hay uno que se llama transparente, hay un integrado, hay varias formas de determinar la renta que lo vamos a ver después, ¿ya? Pero lo importante es que la renta líquida imponible es el nombre que recibe la renta que está afecta a impuestos de primera categoría en las empresas. Y aquí está, pues, miren este balance. La renta líquida imponible se hace tomando esa utilidad que está ahí en el balance
y le hacen agregado y deducciones, ¿cierto? ¿Qué agregado le podría hacer yo? Algunas cosas que yo tengo en gasto, que para la norma tributaria no se pueden tener en gasto, y qué gasto puedo tener yo en qué cosas le podría deducir, algunas cosas que yo tengo en utilidades que para la norma tributaria no son utilidades y se las tengo que deducir a ese resultado, ¿cierto? Y así es como vamos formando. Y aquí está. Este es el ejemplo típico. Yo tengo un resultado balance, que es el mismo que está acá, 6.873.000, que está ahí. Y yo a ese resultado le tengo que hacer agregados, en este caso no puse ninguno, le tengo que hacer deducciones y a partir del resultado del balance más los agregados menos las deducciones, yo llego a la renta líquida imponible. Y esta es la renta que está afecta a impuestos, ¿cierto? La renta líquida imponible. Déjeme ir, porque no quiero irme muy rápido tampoco, para no... Déjeme un poquito. Acá está. Miren, estas son las, ¿cómo se llama? Las tasas de impuestos que han ido evolucionando con el tiempo. Miren, el año 1977 al año 90, la tasa era de un 10%. Ahora vamos en un 27%. ¿Ven cómo han ido subiendo los impuestos, la tasa de impuestos? Este es el impuesto que pagan las empresas. Por eso, jóvenes, que es tan atractivo para las empresas ahorrarse los impuestos, no dar boleta de venta, por eso es atractivo. Si no dan boleta de venta, se ahorran el 19% del IVA y más encima se ahorran el impuesto a la renta. Entonces, en Chile se habla de una evasión bastante alta, no me acuerdo en este instante el porcentaje, pero es más del 20% de evasión. Significa que hay 20 de cada 100 transacciones que se realizan, hay 20 que se hacen sin emitir los documentos tributarios o sin pagar los impuestos, ¿cierto? Eso es muy alto. Y, por ejemplo, aquí tengo una determinación de una renta líquida imponible de un balance. Podemos hablar de los ingresos brutos, menos los costos de producción, menos las remuneraciones, los gastos financieros, la depreciación, y llegamos al resultado del balance, ¿cierto? Y le agregamos el impuesto de primera categoría que pagamos el año pasado, y ahí ajustamos la renta imponible, ¿cierto? Yo sé que esto es rápido, no se preocupen por esto, porque esto es para que tengan una visión general, después lo vamos a ver en más detalle, ¿ya? Después tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo distintos regímenes tributarios para el año 2021. ProPyme, ProPyme transparente, régimen general semi-integrado, renta presunta y contribuyentes no sujetos. Estos son los distintos tipos de tributación que tienen las empresas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con calma. El impuesto de segunda categoría es el impuesto que pagan nuestros sueldos. Esto yo lo paso rápido porque esto lo vemos con ejercicios, este curso es eminentemente de taller, por eso que paso la teoría de forma bastante rápida. Entonces, el impuesto único de segunda categoría es un impuesto que paga las rentas del trabajo, ¿cierto? Todos los que son empleados pagan renta. Aquí van a aprender a calcular el impuesto de su sueldo para que lo revise. Y se llama impuesto único de segunda categoría. Después, esta es la tabla de impuestos, esto es un ejemplo, la vamos a ver en detalle, pero esta es una tabla de impuestos, y aquí hay otra tabla de impuestos, donde, por ejemplo, si una persona tiene una renta afecta a impuestos de 1.424.000 que se calcula al sueldo bruto, ustedes le restan los descuentos provisionales y esa renta la aplican en esta tabla. Y ven dónde está ese 1.424.000. Aquí está, pues. Está entre 684 0,90, está corrida la flecha. Ahí, por ahí está. Ahí está. Están corridas las flechas de esta cosa. Se ve que la renta es 1.424.000, por lo tanto está el rango entre 684 y 1.524.000, ¿cierto? Entonces, esa tasa la tienen que aplicar. Aquí este ejemplo está como la mona. No sé qué pasó con este ejemplo. Pero el ejemplo este está muy malo. Ya, pero está claro que está malo el ejemplo porque aquí la tasa de impuestos debería ser un 0,4, ¿cierto? Eso debería ser. Porque eso es lo que le corresponde ahí. Ahí, ¿ves? Una renta que es de 1.424.000 está en este rango, se le aplica una tasa del 4% y se le debiera rebajar este monto, que serían 27.363.96.
Ahí debiera quedar. Y por lo tanto el impuesto de segunda categoría lo vamos a calcular al tiro para arreglar este error, 1.424.500 por 0.04 me da 56.980. Y a eso le vamos a restar los 27.363.96 y me queda un impuesto a pagar de 29.616. Ya. Después lo vamos a ver con calma, pero así es como se calcula. Se determina cuánto es la renta, se le restan las cotizaciones provisionales y el monto del sueldo se lleva a la tabla, ¿cierto? Y ahí uno ve cuánto impuesto al que le corresponde. El impuesto regular complementario es el impuesto que pagan las personas naturales, o sea, la pagan las personas, como impuesto a la renta. Este impuesto, el que determina si una persona paga impuesto o tiene devolución. Cuando una persona dice, no, me va a llegar la devolución, significa que él durante el año pagó más como anticipo al impuesto regular complementario y cuando viene la liquidación, como pagó de más, se lo van a devolver. Y eso es lo que le devuelve, ¿ya? La devolución de impuesto que se llama. Y tengo aquí que el impuesto regular complementario es cuando está a efecto. ¿Quiénes están a efecto? Los que desarrollan alguna actividad comercial, ¿cierto? Y el domicilio en el sentido jurídico es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Hay mucha gente que viene a Chile y para no pagar impuestos está cierta cantidad de tiempo y después se va. Entonces así no obtiene el domicilio en Chile, ¿cierto? Sino que está siempre como de viaje, por lo tanto no lo afectan los impuestos de Chile, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en detalle. El impuesto adicional, este es un impuesto que se paga por las remesas que se envían al extranjero, ¿cierto? Son retiros que van afuera del país, pagan ese impuesto único. Y las declaraciones juradas son unos informes que tienen que mandar las empresas con el detalle de las rentas que están afectas a impuestos y que afectan tanto a la misma empresa como a sus trabajadores o personas que han tenido relación con la empresa. Esas son las declaraciones juradas. Y dentro de las declaraciones juradas tenemos, por ejemplo, declaraciones que van a afectar el impuesto a la renta, que está ahí, tanto de personas, ¿cierto?, como de la misma empresa. ¿Ven? El hecho económico se produce, la empresa los toma, tiene que con esos datos preparar declaraciones juradas, las declaraciones juradas se mandan al Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos con eso los chequea con la declaración de renta, y están listas para las personas. Cuando ustedes preparan su declaración de renta, dicen, oye, ¿cómo sabe el Servicio de Impuestos Internos que me tiene que devolver? Porque la empresa ha tenido que informar todas las rentas que le ha pagado a ustedes, y con esas rentas que ya están grabadas, ustedes hacen su declaración de renta. Todas las rentas que ustedes tienen ya están de alguna manera en poder del Servicio de Impuestos Internos en la información. Estas son las principales declaraciones juradas que se tienen que mandar. Estas las tienen que conocer, torpedear. Por ejemplo, la liquidación de sueldo de la 1887. Ahí las empresas tienen que informar todos los sueldos que han pagado. Los honorarios están en la 1879. Esa es la declaración jurada donde se informan los honorarios. Los retiros efectuados por los socios están en la 1940. Los dividendos pagados también están en la 1940. Los arriendos pagados por las empresas están en la 1835. Y la determinación de la renta imponible en la 1943. Estos son algunos ejemplos, ¿eh? Entonces las declaraciones juradas son documentos que tienen que enviar las empresas para informar algunos de sus movimientos. Por ejemplo, en la 1887 tienen que informar los sueldos que le pagaron a los trabajadores. El formulario 22 es el formulario de la renta, ¿cierto? Aquí es donde se pagan en forma efectiva los impuestos a la renta. Y este formulario lo tienen que usar tanto las empresas que pagan impuestos a la renta, Decreto Ley 824, y las personas que pagan impuestos a la renta, Decreto Ley 824, ¿cierto? Eso es lo que tienen que considerar. Y aquí el formulario 22, que es impuesto a la renta, lo ocupan tanto las
personas como las empresas. Las personas declaran el impuesto complementario y las empresas declaran el impuesto de primera categoría. Y este es un formulario que lo vamos a ver en calma, vamos a empezar a llenarlo ya la próxima clase. Entonces, jóvenes, yo les voy a dejar una pequeña tarea, que ustedes tienen que conseguir para la próxima clase un formulario 29 y un formulario 22 en Excel. ¿Me escucharon? Si es que hay alguien que todavía me sigue escuchando. Profe, el 29 igual más dijo. Ya, el 22 y el 29. ¿Y eso lo podemos sacar de internet, dice? Lo buscan ustedes y ya. lo buscan en formato Excel. Entonces, el formulario 29 es el formulario del IVA y el formulario 22 es el formulario de la renta. Y con ese vamos a trabajar. Ese vamos a aprender a llenarlo, cómo se llenan, cómo se calculan, y yo les voy a enseñar a hacer declaraciones de impuestos. ¿Cierto? Cómo las ¿Es el formulario empresas... 29 del IVA, profe, y el 22 de la renta? Así es. 29 del IVA, 22 de la renta. Cuando termine este curso, esta parte de la materia, ustedes van a poder calcular y saber calcular y determinar y calcular el pago de impuestos de una empresa. Ese es el objetivo, que ustedes aprendan. Porque en el examen final de competencia, eso es lo que tienen que calcular. Yo les voy a entregar unos datos y ustedes tienen que calcular, saber llenar el formulario 29 y saber llenar el formulario 22. ¿Ya? Profe, con usted no vamos a terminar con el de Fontana, ¿no? Sí, tengo que verlo, ya. pero al final, porque Sí, también forma parte del programa. Ya, perfecto. Vamos a ver los impuestos y después volvemos a tomar de Fontana, porque también entra dentro del examen final de competencia. Ya. Tiene que usar el sistema de Fontana y calcular algunas cositas. Pero el ramo ustedes ya es de lo último, pues. Están casi. ¿Ustedes en qué semestre están? Este año terminamos, profe, y el otro nos toca solamente la práctica. Claro, entonces por eso que este año para ustedes es bastante un poco más exigente. Así que con ustedes vamos a tener clases presenciales, ¿le han dicho algo, no? No, profe, no sabemos nada. Ya. Porque yo sé que los exámenes final de competencia son presenciales, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, a lo mejor los talleres, igual vamos a tener talleres con usted como el año pasado, pues quizás. Claro, una nivelación, porque estos ramos de ahora yo son creo que vamos a taller. tener que tener talleres con usted, pues, profe, si vamos a trabajar en el de Fontana. Sí, pues, exactamente. O va a ser un repaso completo del de Fontana. Yo, aun cuando no esté dentro del programa, yo necesito ver el de Fontana con ustedes, jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque va a entrar en el examen final de competencia. Y yo sé que las cosas se van olvidando si uno no tiene la práctica. Pero para eso igual es mejor presencial si vamos a trabajar en de Fontana, pues como lo hicimos el año pasado. Sí, ahí lo pueden ver con la jefe de carrera a lo mejor, ¿eh? Lo podrían conversar la delegada de que consideran que es necesario un presencial. Porque el año pasado avanzaron harto con el presencial. Sí, pues, nos sirvió harto. Claro, es mejor. Además que uno sabe que en la casa tiene tantas distracciones que a veces cuesta concentrarse. Ya, jóvenes, creo que voy a subir 2 videos porque parece que cuando hice la pausa dejé de grabar y después volví a grabar. Entonces lo más probable es que suba 2 videos para la clase de hoy día, ¿ya? Así que nos vemos profe, próximo. Gracias a ustedes. ¿Y cuándo nos vemos entonces? Nos vemos ¿El lunes? El martes. El martes, profe. El martes nos vemos. Y ahí traigan por favor el formulario 22 y el formulario 29 para que entremos a hacer ejercicio, que es la parte entretenida, porque yo entiendo que esta parte no es muy entretenida porque aquí es mucha teoría. Lean, eso sí, estas PPT para la próxima clase porque el concepto lo tienen que tener, ¿ya? Ya, jóvenes. Ya, profe, vale. Que tengan buena tarde, nos vemos. Chao, Hasta profe, luego. igual, chao. Chao, chao.